¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos da muchísimo gusto recibirles nuevamente aquí en su espacio de praxis psicoanalítica. Pues bueno, por segunda ocasión en el día. Hola José, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Pues sí, exactamente es nuestra segunda Sí, trabajo en este asunto. nuestro segundo trabajo de difusión en el día de hoy, efectivamente. Y hoy, pues para hablar justamente de en esta sección de experiencia, de tu experiencia en el psicoanálisis, porque finalmente en este recorrido, hoy estamos en el programa número 10 que hemos dedicado a hablar de esta experiencia en el psicoanálisis. Particularmente has sido tú el que nos has venido proponiendo exactamente cuáles han sido los caminos que te han hecho llegar a aquello que se constituye como tu propuesta y que hemos venido conociendo ampliamente a partir de lo que tú nos muestras. Y hoy pues tenemos un programa muy especial porque em, creo que mucha gente lo sabe, tú lo dices muy frecuentemente, pero tú eres antropólogo, o sea, licenciado en antropología, con maestría en antropología, con doctorado en antropología. O sea, eres licenciado, maestro y doctor en antropología. O sea, todo un antropólogo. Y psicoanalista. Y un poquito antes de poderte dejar la palabra, que te comentaba antes de que entráramos al vivo, que por ahí me encontré algún comentario en la red de alguien que se escandalizaba porque habían algunas personas que practicaban el psicoanálisis y cuya carrera de origen no era ni la medicina ni la psicología. Y que entonces, ¿cómo era posible que pudieran conocer al respecto de lo que tenía que ver con el asunto del ser humano? Y entonces, pues me parece que es muy pertinente tema que elegiste hoy justamente para hablar de la antropología y el psicoanálisis y el vínculo que tienen, pero sobre todo, ¿cuál es el discurso antropológico en el psicoanálisis? Y que eso nos permita comprender esos elementos que tenemos que conocer antes de podernos decantar por una posición a lo mejor demasiado cerrada en la que dejamos de ver cosas al respecto del ser humano, ¿no? Entonces, el psicoanálisis, pues ya lo hablarás tú más, no realmente habla nada más del hombre y del comportamiento, sino habla de la subjetividad. Es algo que va más allá de... Y de pronto me parece que la antropología está más cercana a podernos ayudar a comprender algo tan complejo como la subjetividad antes que algún otro tipo de disciplinas. Entonces, pues que me queda nada más que dejarte la palabra y que comencemos con este Pues, programa. pues muchas gracias. Bueno, primero, nada más para quien piense así, imagínate, Freud dice que la única condición para ser psicoanalista era ser un hombre culto y haber estado en un trabajo analítico. Ni siquiera suponía que tuvieras que tener una carrera académica. Y su hija, Ana Freud, que es, digamos, la heredera del psicoanálisis, es pedagoga. Entonces, como que me parece digamos, quien se permite hacer ese tipo de comentarios lo que necesita es lo que está mostrando su ignorancia, digamos, en el territorio, lo que es de psicoanálisis más bien. Incluso te diría algo más fuerte. Yo creo que la condición de posibilidad del psicoanálisis es hacer una auténtica ruptura epistemológica con la psicología. O sea, creo que la manera psicológicamente orientada en psicoanálisis le puede hacer mucho daño al psicoanálisis. Pero bueno, eso será quizá tema de otra cuestión, porque además es parte de lo que también me interesa, la epistemología. Entonces, cómo se construyen los procesos de pensamiento, las articulaciones teóricas, las cosmovisiones, las Weltanschauungs, cómo están ahí generando perspectivas, propuestas, ideologías, cosas así. Bueno, pero bueno, comencemos con la antropología. Me parece importante, la antropología nace en el siglo XIX. Bueno, hay un antropólogo, se llama Ángel Paler, que escribió un libro que se llama Los antecedentes de la antropología, y él se va a Herodoto con Tucídides, o sea, y empieza a hablar desde ahí como que son los precursores, así los llama él, los precursores de la antropología, porque son los primeros en estarse preguntando sobre el sentido del otro, ¿no? O sea, ya no estar hablando solamente sobre su ciudad, su cultura, sino se empiezan a preguntar sobre los otros, ¿no?
Heródoto básicamente sobre los germanos. Y él lo que hace es agarra piedras y se las avienta a los cráneos de los griegos y de los germanos y demuestra que los cráneos de los germanos son más duros. Entonces empieza a mostrar que ahí hay una serie de diferencias, pero digamos, esto es una caricatura de lo que en realidad hizo, es importante. Pero bueno, vamos a hacer un salto hasta el siglo XIX. Bueno, ya dije eso y en el momento que lo dije ya me acordé que no. Me voy a ir con voy a estar en Francia en el periodo de lo que llamamos el siglo de las luces y empezamos a ver, por ejemplo, que en el siglo de las luces, los grandes pensadores de los siglos de las luces, o sea, Voltaire, Diderot, Montesquieu, todos ellos estaban preguntándose sobre la cuestión del otro, de la diferencia. Voltaire tiene una serie de tratados, desde luego etnocéntricos y racistas, en donde está hablando de que pues, finalmente no somos seres humanos iguales. O sea, a los orientales claramente se le ven las largas crines, los negros tienen el pelo crispado como las ovejas, y empieza a hacer una serie de lucubraciones que son importantes, pero que vemos hoy, estas mismas prejuicios, los vemos hoy en la élite que gobierna Estados Unidos. O sea, digamos, han pasado 5 siglos 4 siglos sin enterarse de qué ha pasado en el mundo, ¿no? Y después entonces ya llegamos al siglo XIX. Ahí desde luego se empiezan a preguntar los jurisconsultos, sobre todo, obviamente, del primer mundo, franceses, ingleses, alemanes, sobre los nativos de los diferentes lugares. La hipótesis que se empieza a jugar en ese tiempo, fíjense que es importante porque todo esto es incluso antes y viene acompañando la idea de la evolución con Darwin, es que todos los seres humanos caminábamos por un mismo derrotero evolucionista. Entonces, los jurisconsultos dicen, bueno, entonces vamos a estudiar a los australianos para ver esos periodos de nuestra propia historia que hemos olvidado. Entonces, de alguna forma, en el siglo XIX, digamos, en mediados del siglo XIX, primer cuarto y mediados del siglo XIX, esa es la idea del concepto de evolución, ¿no? Estamos estudiando a los pueblos primitivos contemporáneos porque estamos de alguna forma tratando de indagar sobre nuestra propia cultura occidental, cómo se fue comportando en su evolución. Entonces, los australianos nos mostraban para a nosotros, pues estas bases de la cultura animista, cuando todavía no había propiamente una religión con un Dios monoteísta, entonces estas tradiciones animistas, después de ahí podemos pasar a otros grupos para estudiar las partes politeístas, y entonces suponían que esta evolución nos podía de alguna forma ayudar a entender a Occidente. Eso fue roto cuando un antropólogo eh, inglés que se apellidaba Taylor, T-I-L-O-R, Taylor, empieza a decir, señores, no, hay un evolucionismo multilineal. Es decir, no todas las culturas siguen un mismo derrotero evolutivo. Vamos siguiendo diferentes derroteros evolutivos. Y entonces se empieza a generar como el interés ya no de los pueblos, ¿cómo se llama? Primitivos contemporáneos, como eran pensados por ellos, sino sobre los pueblos autóctonos por sus condiciones de distancia, de diferencia, la otredad. Se empieza a tratar de generar estudios que permitieran comprender esa otredad, porque sí se piensa que digamos, como que no podemos entendernos a nosotros mismos si no tenemos el espejo de lo distinto, de lo desemejante, de lo que de alguna forma, incluso contrastante con nuestras propias ideas, porque si no, todo lo que se genera es una cuestión etnocéntrica. Nosotros nos vemos y pensamos que lo nuestro, que la evolución más grande es cuando se llega a las culturas monoteístas, y de ahí se pasa a la ciencia. Eso lo pensaba Augusto Comte, ¿no? Cuando crea el positivismo, crea que hay una etapa mágica, una religiosa, y ahí se va a arribar a una positiva y científica. Esa idea de ese sentido unilineal.
Esa misma es, si lo vean ustedes, también está en la arqueología, cuando se piensa en la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, como si fueran edades, ¿no? Así, y se piensa que de ahí necesariamente se pasa a la rueda y de ahí saltos evolutivos. Los egipcios no tenían ruedas, o bueno, sí tenían ruedas, pero lo tenían en los juegos de niños. Ellos, los niños jugaban, porque ellos tenían una tecnología hidráulica. Ellos movían toneladas de roca y todo eso por el río Nilo, cosas que no podía hacer Occidente. Entonces, esas diferencias es lo que se empieza a contrastar. Se empieza a ver que la manera de estar en el mundo son maneras diversas, distintas, desemejantes, y que hay que entender a los pueblos en sus propios contextos. ¿De acuerdo? Esta antropología necesariamente fue caminando. Entonces, este periodo, digamos, de los jurisconsultos es MacLennan, es uno de ellos, Bachofen, que escribe el libro del matriarcado, en donde, ¿qué es lo que propone Bachofen? Obviamente, él lee la Orestiada de Esquilo, y desde la Orestiada y desde también desde otro tipo de textos, empieza a suponer de alguna manera cómo estaba construida la cosmovisión, las culturas de, digamos, antiguas griegas, y entonces él empieza a suponer que necesariamente tuvo que haber existido, o sea, en su pensamiento tuvo que haber existido un matriarcado que fue roto precisamente, y se va a instaurar a partir de esto el patriarcado. Entonces habla del matriarcado original, toda una serie de, como dicen los antropólogos, elucubraciones de sillón. Entonces, toda la antropología que es de elucubraciones de sillón es la que de alguna forma los antropólogos empezamos como a denostar, porque lo que había que hacer era el trabajo de investigación in situ. Es decir, señores, tenemos que ir a las comunidades, no en sus cómodos lugares. Después vamos a hablar de Ruth Benedict y Margaret Mead, dos antropólogas norteamericanas, que paradójicamente lograron combinar las cosas. Se fueron a hoteles de 5 estrellas para estudiar a sus informantes, ¿no? En Samoa, Margaret Mead estaba en un club de golf y les pagaba a sus informantes para que fueran a su, a la cabaña que había rentado ahí y todo ese tipo de cosas, y entonces pues de repente les pagaba y les iba tan bien que las informantes empezaron a ver qué quería Margaret Mead, y entonces le empezaron a hacer fabulaciones para que Margaret Mead estuviera feliz escuchando lo que ellas les narraban, y entonces ella notaba, y gracias a eso tenemos Sexo y Temperamento en Samoa, de Margaret Mead, que como dirían, es mitad ciencia y mitad imaginería de las mujeres autóctonas para darle gusto a Margaret Mead. Pero bueno, ese es el tema de las especulaciones de sillón. A partir de eso, entonces, de Taylor, que habla de, no es Taylor, Taylor, que habla de esta diferencia entre el, evolución unilineal y la evolución multilineal, que claramente vamos viendo la necesidad de estudiar los pueblos in situ. Ahí es donde aparece dos alemanes que van a ser muy importantes. El primero es Franz Boas. Franz Boas, que se va a vivir a Alemania porque empieza a estudiar, primero empieza a estudiar a los pueblos que están en Centroamérica, y después se va a estudiar al norte de Estados Unidos, a los grupos que ya había estudiado otra persona. Híjoles, es que es demasiado. Que son los grupos de los iroqueses, de Irocos, como dicen, que es lo que están alrededor del lago Michigan. Pero no fue el único. Antes de él, de que Boas llegara allí, Lewis H. Morgan, escribió sobre los sistemas de parentesco de los iroqueses. De él toma muchas cosas Marx y Engels. Engels, en el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, es claramente en ese texto, se ve este interés también de los jurisconsultos, que estaban tratando de entender a los pueblos primitivos contemporáneos, todavía no pensados como nativos,
esta serie de características que eran como rasgos arqueológicos de nuestra propia cultura. Entonces, en este sentido, Engels empieza a aprovechar ese tipo de circunstancias. Marx, lo que dice Morgan, por ejemplo, cuando estudia a los iroqueses en el lago Michigan, Morgan, que si ustedes van a Nueva York y dicen Morgan, principios del siglo XIX, y dicen, ah, mira, son los dueños de los bancos más importantes de Estados Unidos, eras correcto. Él era un banquero impresionante, pero le gustaba salir a echar relajo y además se va con los iroqueses porque crea una sociedad, así como digamos, el Club de Leones, el Club de Rotarios, pero él quería ser una sociedad mucho más exclusiva, pero quería regirse con la nomenclatura de parentesco de los pueblos iroqueses. Y entonces se va a hacer esos estudios y él es el que descubre o es el que propone lo que se conoce como artes de subsistencia. Es decir, los pueblos van generando cultura para poderse apropiar de los medios y de las formas de la sobrevivencia. Entonces, esas artes de subsistencia es lo que toma Marx para hablar de toda la parte y lo que toma Engels, en donde es el papel del trabajo en la transformación del mono en nombre. Marx, en este sentido, decir, o sea, cómo estamos generando condiciones económicas de sobrevivencia y toda la cultura en su centro, en su principio más fundamental, está sostenida en la posibilidad de que haya conservación de la especie. Entonces, esos son los elementos que descubre Morgan. Y después, obviamente, cuando ya llega Franz Boas llega con este sentido, él crea un movimiento que se llama el relativismo cultural. El relativismo cultural es, digamos, es llevar exponencialmente la teoría de que los pueblos primitivos contemporáneos tienen la misma dignidad que la occidental, que siguieron caminos diferentes, que sus propuestas son diferentes, pero que no hay uno más atrasado que otro. Que si interrogamos, por ejemplo, la cosmovisión, la Weltanschauung de los Sioux, de los Navajo, de los Cheyenne, que son pueblos nómadas, que nuestro sistema para entender las culturas decimos primero éramos nómadas, pues nos hicimos sedentarios, después hubo la domesticación de las semillas y de los animales, hicimos granjas, de ahí ciudad. Entonces hay un sentido como evolutivo en donde uno de los periodos más antiguos era nuestra condición nómada. Lo que muestran los Sioux, los Navajo, los Cheyenne y todo ese tipo de cosas es que eso es una perspectiva equivocada. O sea, se puede felizmente, ellos tenían condiciones para poderse ir a lugares y quedarse ahí, pero ellos seguían esa serie de cosas porque les gustaba, porque estaban mucho más adecuados con ciclos que tenían que ver con ciclos en donde ellos se daban cuenta que el ciclo agrícola podían completar ciertos ciclos agrícolas y después irse a migrar a otros lados y seguir en la cacería de búfalos, toda una serie de elementos en donde lo que les sobraba era cosas que cazar, ¿no? Es como en México, o sea, las granjas mexicanas, o sea, las granjas norteamericanas, inmediatamente por sus condiciones, inventaron tractores y herramientas y cosas así, cuando en México la mano de obra podía hacerlo, pues, ¿para qué tractores, no? En Egipto, la coa era suficiente para sembrar, para que generar arado. No había necesidad histórica de generar arado. En Italia, en la península itálica, donde se inventa el arado, sí. Entonces empieza a inventar, porque se necesita una agricultura mucho más productiva, que fuera, digamos, en un territorio más pequeño producir más. En Egipto no. O sea, cuando inundaba el Nilo todo, fue el granero, y todo con coa, fue el granero de Europa. Cuando todos están ahí ya en el periodo ptolomeico, cuando ya digamos, ya los griegos han conquistado Egipto y ya son ellos faraones, ¿no? Ya, digamos, esa tradición griega de faraones, ya ellos abastecían Europa, era el granero de Europa, Egipto, y sembraban con coa.
Y en Europa era con asadón y no era suficiente. Todo lo que quiero llevarlos es que se den cuenta de la importancia del relativismo cultural. Y lo que proponía Boas es que era injusto que en Occidente tuviéramos un museo para los egipcios y no tuviéramos un museo para los Sioux, para los Navajo, para los Cheyenne, para los pigmeos, para los diferentes pueblos que habían hecho diferentes apuestas y cada una de ellas con una enorme dignidad y propósito y eficiencia que, que, por ejemplo, o sea, nada más para que vean estos contrastes, si vemos entre los nativos ¿cómo se llama?, de Michoacán, que aquí hay un tema interesante, Michigan significa lugar de lagos y Michoacán significa lugar de lagos. Esa homofonía no es gratuita, ¿no? Habla de que paradójicamente había unas grandes migraciones y cosas así que estamos hoy como apenas tratando de entender. Hay una liga entre Michoacán y Perú, ¿no? Por mar. Entonces, estamos todavía ahí como en pañales para entender muchas cosas. Entonces, de lo que estamos hablando con Boas es que se habla del relativismo cultural y entonces el antropólogo tenía que, la apuesta del antropólogo era volverse un nativo, tenía que aprender su idioma, meterse directamente en la cultura. Solo desde ahí, siendo un nativo de la cultura, es que podíamos de alguna forma extraer información, podíamos eh, entender las cosas, ¿de acuerdo? Aquí empieza entonces a haber una ruptura. Los antropólogos que lo piensan así y los antropólogos que dicen no. O sea, sí es verdad que hay que darle la dignidad, hay que darle el peso, hay que dar el respeto a la cultura. Eso es importante desde el punto de vista psicoanalítico, porque después es esta parte donde, o sea, tratar digamos, esta persona que habla de lo mental, o sea, como un débil mental, o sea, esa homogenización de la persona que está pidiendo una consulta analítica, eso es lo que ya desde ahí comienza a destruir las cosas, ¿no? Y eso lo dicen hasta los filósofos. El que primero lo plantea es Foucault, ¿no? Cuando está hablando de las instituciones psiquiátricas y del sujeto, la hermenéutica del sujeto, él está discutiendo seriamente esas formas acartonadas de poner a todos los seres humanos en esas cosas. Entonces, el tema aquí entonces se da en dos ramas, se da dos ramas. Unos que sí están buscando el particularismo cultural, es decir, esta forma donde debemos rescatar todas las cosas de la cultura como si fuéramos nativos, y otro, un grupo, y este se divide, vamos a ponerlo en tres, de cómo pensar esto, y uno de ellos tiene que ver precisamente con la idea de decir sí, pero no podemos desoccidentalizar nuestra mirada. O sea, no existe la manera de ser nativos. O sea, podemos intentarlo ser, podemos aproximarnos todo lo que podamos, podemos hacer toda una serie de cosas. Por ejemplo, un maestro mío tenía la nariz perforada porque había estado trabajando en el Amazonas y había estado con los pueblos amazónicos alrededor de unos 6, 7, 8 años. Y entonces le hicieron la perforación ya cuando lo estaban sintiendo ellos mismos, miembros de la comunidad. Esta persona era norteamericana, de ojos azules, alto, barbón. Y entonces, pues ya desde ahí es difícil que la comunidad no se diera cuenta empíricamente de que estaba el antropólogo ahí sentado, ¿no? Pero bueno, entonces estas cuestiones empiezan a hacer diferencia. Radcliffe Brown, un antropólogo británico, es el que empieza como de alguna forma a decir, ¿saben qué? Es que estudiar la cultura es algo viscoso, es algo, así que es la cultura. O sea, vamos a estudiar la cultura. Y entonces sí tengan cuidado, porque entonces puede ser que estén estudiando cuestiones folclorizantes, vestimentas, comidas, que estén reseñando un ritual, que nos den cuenta de la mitología de algún pueblo, todo ese tipo de cosas, pero con un carácter anecdótico. Nosotros somos, él se empieza a construir la idea, son científicos sociales.
Nuestro papel no solo es describir, sino comprender. Y entonces en el comprender, él crea una cosa que le llama estructura, las estructuras sociales. Él dice, lo que es importante entender es que en las culturas no hay nada arbitrario. Todo tiene una serie de funciones. Y entonces el concepto de función también nace con Radcliffe Brown. En este sentido, decir, bueno, tenemos que encontrar la función de cada una de las instituciones, de cada una de las prácticas que encontramos en los diferentes pueblos. Y es donde también dice, ¿y por qué lo llama estructura? Porque estructura es red. Entonces, porque dice, todo es un sistema articulado. O sea, los sistemas de matrimonio, los rituales para sembrar, cómo se hacen las canoas, eso sobre todo lo trabaja mucho Bronislaw Malinowski, ¿no? Pero todo este tipo de cosas, cada cosa que se hace está articulada hasta con la cosmovisión, con la idea de cómo están ellos relacionándose espiritualmente con los agentes que de alguna forma tengan como sobrenaturales, espíritus, dioses, lo que sea, tótems, lo que sea, ¿no? Están ellos totalmente articulados. Radcliffe Brown, en la escuela inglesa. Y a principios del siglo, uno de los textos que también va a ser muy importante, es escrito en 1901, que se llama Sistemas de Clasificación Primitiva, que fue escrito a la limón por aquí, por dos antropólogos franceses, Marcel Mauss y Émile Durkheim. Ellos empiezan a darse cuenta que todos los sistemas de clasificación también no son arbitrarios. O sea, si esto es bueno, esto es malo. El concepto, por ejemplo, bueno, para nosotros ya es un sistema de clasificación. La pregunta es, ¿todos los pueblos del mundo pensamos bueno y malo? Y entonces nos damos cuenta que no. En Mesoamérica, los dioses no eran buenos y malos, eran tetralógicos, eran cuatro, tenían cuatro posibilidades. No solo bueno o malo, no eran binarios en este sentido. Están pensados de manera mucho más compleja. Entonces, cada pueblo ha ido construyendo sus sistemas de clasificación. Por ejemplo, en México, es muy interesante, tenemos una asociación totalmente mesoamericana que tiene que ver con lo frío y lo caliente. Por ejemplo, en el centro de México, el tomate, el jitomate, es caliente, es en sí mismo caliente. Y si tú comes jitomate y tienes fiebre, te va a hacer daño porque es caliente. Entonces, digamos, en España, pues con el tomate por sentirlo fresco, pero aquí hay condiciones ontológicas de ciertas cosas que consiguen que es caliente y que el otro es frío. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a partir de esta corriente a decir, si bien es cierto que hay que darle la dignidad a cada pueblo, tenemos que tratar de comprender cuáles son los mecanismos, cuáles son los resortes, cuáles son las cosas que los empujan y todo y los van llevando. De ahí que, por ejemplo, Sir George Fraser escribe una cosa que se llama La Rama Dorada, que es un texto que está escrito como en 12 o 13 volúmenes, en donde el Fondo de Cultura Económica hizo una reducción de un volumen y donde precisamente lo que hace Sir George Fraser es empezar a dar cuenta sobre los sistemas mágicos y religiosos, cómo operan esos mágicos. Y entonces se empieza a darse cuenta que hay un principio que él llama simpatético y otro que llama contagioso en algunos sistemas religiosos, en donde lo simpatético es esta parte donde si yo tengo un fetiche que construyo con los pelos de la persona o con sangre, con excrementos o con parte de la ropa que tenga sudor o algo así, y manipulo el fetiche, algo le va a pasar a la persona. ¿De acuerdo? Ese es un principio que se llama contagioso. Hay un sentido donde se supone que hay un contagio entre una cuestión y otra. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, en Mesoamérica se podía hacer que los niños llorar a los niños, uno, para que Tlaloc trajera la lluvia, y dos, por simpatía, lloviera. Y después perdón, ese es el simpático y el contagioso. El simpático es esto de cómo se producen las cosas por simpatía. Y lo de contagioso es como una cosa
Por ejemplo, para que las mujeres tengan leche de mama, es posible que hay una corteza, hay una savia de un árbol que si uno es muy lechosa, ¿de acuerdo? Entonces las mujeres deben beber de esa savia para tener leche en las mamas. O sea, esa idea donde lo semejante produce lo semejante, ¿de acuerdo? Eso es lo que, esos son los principios que estudian bueno, estudia mucho, estoy siguiendo muy simple, porque eso es lo que le interesa a Sigmund Freud. Sigmund Freud lee precisamente así George Fraser y lee a otros antropólogos, bastantes antropólogos, porque se empieza a dar él, la hipótesis de Freud es que los pueblos primitivos, de alguna forma, reflejaban el espíritu de los pueblos occidentales. Cuando habla de la neurosis obsesiva, ah, encontramos vínculos siempre con que piensa que son de las sociedades primitivas contemporáneas, ese tipo de cuestiones. Tótem y tabú es otro ejemplo de cómo él está buscando la relación entre este pasado arcaico y la condición humana. Ya con Grodek y perdón, sí, con Grodek y con el ello, claramente empieza a darse cuenta de cómo esta cuestión filogenética, de todas las generaciones está ahí actuando en la condición humana, piensa Freud, ¿no? Entonces, esta parte de la riqueza de la condición humana, esta parte de estar explorando sus religiones, esta parte de estar tratando de ver los principios, cómo ordenan, cómo se hacen las cosas, este, a la luz de Radcliffe Brown, otro antropólogo británico, Evans Pritchard, hace dos grandes libros. Uno se llama Mito, Magia y Religión entre los Asande y otro que se llama los Nuer. Los Nuer lo que intenta mostrar es cómo ese pueblo africano tiene sistemas de gobierno que a nosotros nos podrían parecer bastante primitivos y son súper eficientes, son súper justos, generan condiciones verdaderamente donde no hay mucha arbitrariedad como lo hay en el sistema occidental, ¿no? Y Mito, Magia y Religión entre los Asande es un libro maravilloso, eso se lo recomendaría a propios y extraños, porque lo que muestra es, por ejemplo, ellos hacen una cosa que se llama el oráculo del veneno, y cómo a partir del oráculo van estableciendo toda una serie de cuestiones sobre por qué la persona fue embrujada, por qué le está yendo mal a la familia, toda una serie de cosas. Y entonces nosotros decimos, mi vida, bueno, Occidente, o sea, así se construye, así se ha construido, a partir de esos principios mágicos y todo ese tipo de cuestiones. Este, en ese mismo sentido, por ejemplo, ya después Adolf Bastian, otro antropólogo alemán, empieza a decir, bueno, lo que me doy cuenta es que no existe ningún pueblo que no tenga rituales. No existen pueblos sin rituales. No hay pueblos sin fiestas. No hay pueblos ateos. No hay pueblos, y empieza a darse cuenta que hay una serie de características que son comunes a los diferentes pueblos. Y que esas cuestiones comunes son habitadas, construidas de diferente manera. Eso también es muy importante para el psicoanálisis. O sea, decir que hay una serie de basamentos comunes, pero que van a ser vividos y habitados de diferente manera. Es decir, esto empieza a ser una teoría mucho más sólida de la subjetividad. O sea, cómo estas cosas van a ir escalando este, hasta ese nivel. ¿Y quién es quien lee profusamente a Adolf Bastian? Carl Gustav Jung. Toda la teoría junguiana está sostenida en este principio de Adolf Bastian y entonces empieza Jung a darse cuenta de que finalmente estas características comunes y crea esta idea donde hay basamentos comunes y empieza a hablar de que hay como grupos culturales que podemos ser verdaderamente diferentes. Entonces, la propuesta, por ejemplo, idiosincrática del pueblo alemán, Jung la ve como una cuestión totalmente apolínea, ¿no? Marcando cosas así.
y a los españoles dionisíacos, o sea, como que están en el pachanga y todo ese tipo de cosas. Y bueno, por ejemplo, pensemos, fíjense, digamos, sin estar demasiado de acuerdo con Bastián ni con Jung, pero también no estando tan en un absoluto desacuerdo, fíjense la posibilidad o sea, en Argentina han tenido golpes de Estado, en Brasil han tenido golpes de Estado y en Brasil se las conocen en lo que es el sabérsela pasar bien, ¿no? El relajo y todo este tipo de cosas, o sea, la samba y todo esto, y en México no. Y ahí hay características culturales importantes, o sea, esta parte donde nuestra idiosincrasia, nuestra manera de estarnos proponiendo. Ojo, esta idiosincrasia y todo eso, grandes filósofos han hablado de esto, ¿eh? No, no crean que esto es nada más una propuesta de Adolphe Bastián y que ha quedado así. O sea, preguntas que se han hecho, ¿por qué los alemanes han construido extraordinarios músicos, extraordinarios matemáticos? O sea, ciertas apuestas culturales y otras culturas han desarrollado otras, ¿no? Entonces, eso es lo que Adolphe Bastián trabajaba y Carl Gustav Jung toma para hacer su propuesta de los arquetipos culturales, ¿no? Entonces, si seguimos, si seguimos, es que vi la hora, perdón, me espanté. Si seguimos en este derrotero, empezamos a darnos cuenta que toda la teoría de la subjetividad humana, por ejemplo, algo que es importante, si nos miramos nosotros a nosotros mismos, por ejemplo, esto que tú decías, Luz, al principio, un psicólogo hablando de que la mente, pues un antropólogo le diría, eso, tu manera, perspectiva de ver la mente es etnocéntrica. ¿Por qué supones tú que lo que tú piensas que es? ¿Hay otros pueblos que lo ven como tú? No, pues no sé, yo creo que sí, porque somos universales. No, 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 no. Tenemos principios, pero sobre lo que construimos diferencias. Entonces, esta parte, como decir, bueno, cómo son esos principios? ¿Cómo son esas reglas sobre las que se parte para particularidades y después para escalar a lo general, ¿no? Y cómo es que se va habitando todo este tipo de cosas. Y ahí es donde entra la subjetividad humana. Y entonces empezamos a ver, por ejemplo, que hay formas en que se ha controlado el cuerpo, por ejemplo, los latidos del corazón, en donde ha habido inmersiones, por ejemplo, los buscadores de perlas, que por cierto hay una ópera de Verdi que se llama Los Buscadores de Perlas, que es para mostrar todo el dolor de los ingleses poniendo a los nativos a esas profundidades a sacar perlas en donde de repente empiezan a ya escupir sangre de todo tipo de cosas. Pero hay otras zonas también, o sea, eso es verdad, pero también es verdad que hay zonas en donde se le han pasado tanto tiempo en el agua que ellos han logrado controlar los latidos del corazón y la respiración de tal manera que pueden estar 6, 7 minutos bajo el agua sin ningún problema. Por ejemplo, cuando se está en Perú, para que se pueda subir, digamos, los incas masticaban coca para que les ayudara a hacer caminar y no la hoja de coca para poder caminar todo eso. Pero se ha probado que los pulmones de las generaciones de todos estos son más grandes que las de los otros. Los taxistas ingleses, se ha hecho estudios del cerebro de los taxistas ingleses y son los cerebros, para decirlo así, más desarrollados, porque la apuesta cultural que tienen es muy compleja. Tienen que estar, cuando van por una calle, tienen que recordar la vez que fueron por esa calle, si había baches, si no había baches, si había, ¿cómo se llama? Tránsito, si no había tránsito. O sea, tienen que recordar una serie de cosas cada vez que están en el coche. Tienen que poner atención a lo que está platicando con la persona que va atrás. Al mismo tiempo tienen, o sea, las tareas que tienen que tener en la cabeza, todo eso es subjetividad. Todo eso es subjetividad.
O sea, todas estas maneras que nos estamos proponiendo y todas las cosas que tenemos que estar poniendo, cómo estamos sumergidos con todo ese tipo de cosas. Toda la antropología, la importancia de la magia, el concepto de eficacia simbólica no nace de la psicología, es un concepto que propone Lévi-Strauss en El hechicero y su magia, 1949, en donde lo que muestra es como una serie de rituales tienen un efecto somático y tienen un efecto también frente al dolor y toda una serie de cosas. Todos los pueblos en la India, los faquires y todo este tipo de cosas nos han mostrado cómo el dominio de la mente y toda una serie de cuestiones ha generado condiciones de posibilidad de que no tengan dolor en cosas donde Occidente diría que no podía no sentir dolor. La gente que camina sobre las brasas, se han hecho estudios de cutícula y todo ese tipo de cosas, y los tipos que corren sobre las brasas no se queman. Eso lo tiene claramente, no lo entiende Occidente. La eficacia simbólica que muestra lo que nosotros llamamos curas mágicas o curas, digamos, también está claramente demostrado por la antropología que ha investigado todo este sentido de la relación psique-soma y también soma, cultura y psique-cultura, y cómo todo esto es todo un conjunto de relaciones en donde tenemos que entender cuáles son las matrices de las operaciones, y aquí ya llego con Levi-Strauss, que de alguna forma nos ayudan a entender no solo describir, sino entender cuáles son los principios sobre los que descansan ciertas cuestiones, ciertas instituciones, ciertas culturas, ciertas cosas. Y cómo esos principios, lo que descubre Levi-Strauss también escribe El hechicero y su magia, la eficacia simbólica y escribe también las estructuras elementales del parentesco en el mismo año, 1949. Lacan tiene citas cuando en 1949 él mismo en el Estadio del Espejo de su conferencia habla de eficacia simbólica. O sea, se ve que ha leído a Levi-Strauss y se ve, hay reseñas cuando habla de, por ejemplo, de el informe de Daniel Lagache, dice, mi concepto de estructura lo puedo reconocer en Levi-Strauss, ¿no? Entonces, el concepto de Levi-Strauss de estructura ya no es el que teníamos con Radcliffe Brown, es otra concepción, es de otra naturaleza, pero está indagando esta serie de principios y de reglas que gobiernan la subjetividad humana misma, que tiene efectos somáticos y que tiene que ver en que nosotros no vemos el mundo como es, sino como somos, como nos proponemos. Nuestro estómago está construido también con eso. Oí hace poco a un médico que estudió en la India y que estuvo de repente entrevistando a unas compañeras suyas, médicos, y les preguntó sobre el síndrome premenstrual. Y, las mujeres decían, ¿de qué me hablas? Pues del síndrome premenstrual. Y entonces vemos que la posibilidad de que exista eso hace que las mujeres en Occidente puedan estar sensibles en ese periodo a encontrar esas circunstancias que les puede ayudar a identificar que están en eso, pero que si no tienen esos parámetros culturales, pueden pasar de largo por esa misma circunstancia. Eso es lo que es importante, lo que encuentra la antropología, o sea, que la subjetividad es la que va gobernando la manera en que nos vamos proponiendo y las cosas en las que estamos sumergidos y lo que estamos viendo y cómo nos vemos a nosotros mismos. Pero, ¿cómo nos representamos? ¿Cómo habitamos? O sea, nuestro cuerpo lo colonizamos. No nacemos con un cuerpo y ahí está. No, no, no. La cultura nos hace, o sea, nuestro vínculo con la subjetividad nos hace colonizar nuestro cuerpo y desde ahí, este, por ejemplo, o sea, esta parte donde, desde el punto de vista de la ciencia médica, no se explican, o sea, supuestamente el corazón es autónomo, el sistema cardíaco está ahí latiendo, nosotros lo podemos pensar o no. El sistema digestivo, yo estoy ahorita platicando con ustedes y sigue operando. El circulatorio, lo mismo, el sistema, o sea, nervioso igual. Y de repente, la gente que cree en un fetiche y que se le clava en el corazón y se produce un paro cardíaco, si yo siento un médico, le digo, explícamelo.
Me dice, bueno, lo que pasa es que el cerebro, digo, sí, sí, pero ¿cómo? ¿Es autónomo o no es autónomo? No, pues es que ahí vemos que no, ahí vemos que no. Entonces, ¿cómo no? ¿Qué es aquello que no lo hace autónomo? ¿Cómo es que se puede intervenir sobre eso que tú llamas autónomo? Explícame, pues porque no capto el concepto. O sea, entonces vemos, o sea, lo que la antropología ha ofrecido en sus investigaciones es que la medicina es otra cosmovisión. La medicina, la ciencia médica, no está absoluta y legítimamente orientada de manera positivista, en donde se le ha logrado extirpar toda la serie de prejuicios y de caracteres idiosincráticos. No. O sea, se puede hacer un estudio de los médicos y de la antropología, de los médicos y de los hospitales, como se haría de una aldea, igualito. Y de los psicoanalistas, ¿eh? En algún momento vi a un grupo de psicoanalistas y yo decía, es que ustedes están ya construyendo un dialecto del lacaniano, su dialecto, ¿no? Y no es peyorativo, así es, o sea, ya se entienden, ¿no? En sus dialectos, eso es lo que dijo Lacan, no, pero es su dialecto, eso es ilegítimo. No, no es ilegítimo. Es una manera de representar las cosas a partir de que los que estén dentro del consenso de esas cuestiones pueden representar eso que están diciendo y todos van a decir que sí. Ahora, estamos en otros parámetros culturales diciendo nada. Pero ese es el tema. Entonces, eso es parte de lo que me parece importante mostrar. Y entonces, ¿qué es lo que la antropología le dio al psicoanálisis? Lacan, Freud, Jung. Ellos tres son personas en que fueron profundamente influidas por la antropología para construir sus propuestas teóricas. Lacan, indudablemente, les digo, o sea, lo dice claramente, Freud también, o sea, no es alguien que diga, o sea, toda la teoría de tótem y tabú y todo ese tipo de cosas está claramente influida por eso, la teoría de la neurosis obsesiva, de la ritualización, como la piensa este, Freud, la idea del fetichismo, todo ese tipo de cosas está influido en el estudio de los pueblos llamados primitivos contemporáneos, hoy diríamos autóctonos, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen, yo veo muchos canales de comunicación entre la antropología y el psicoanálisis, creo que estos canales robustecen al psicoanálisis y a la antropología. O sea, ahí hay una, si quieren ustedes, para que no sea solo una cuestión como de que se está parasitando uno al otro, es una folía de los dos estamos en la locura ahí, construyendo nuestros paradigmas, pero de alguna forma solidarios y donde hay mucho que puede ayudar a una y a otra disciplina. Y bueno, por eso, por ejemplo, esta parte donde de repente estoy estudiando psicoanálisis y yo ya había llevado en la carrera lingüística, sociolingüística, etnolingüística, y entonces dice, no, es que hay que estudiar a socio. Y desde luego, sí, dice, sí, pero y a Jacobson, ya Benveniste, ya, o sea, hay mucho que estudiar allí todavía, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, de la lingüística y que la antropología ha estudiado las lenguas desde Morgan, con los sistemas de clasificación, cómo la nomenclatura de parentesco es esencial. O sea, yo no me puedo relacionar, fíjense qué interesante. Yo me estoy relacionando en México con mi cuñada, construyo un vínculo con mi cuñado y soy americano y construyo un vínculo con my sister-in-law, mi hermana por la ley. La pregunta es, vuelvo a hacer otra cuestión. Me dice, oiga, perdón, ¿usted toca la guitarra? Sí. ¿Y puede leer una partitura? Sí, yo toco la guitarra. Y en inglés, ¿cómo dice? ¿Do you play the guitar? Es lo mismo. Tocar la guitarra que jugar con la guitarra. La apuesta que se está subsumiendo es la misma. Claro que no. O sea, yo no me relaciono igual con mi hermana por la ley. O sea, como que la ley está ahí claramente diciendo esto, hermana, por la ley. A mi cuñada, ¿no? ¿Me explico? Esas son las cosas que estudia Morgan.
estudió Morgan, ¿no? Y de ahí todo el sistema hasta llegar a Levi-Strauss, su sistema de estructuras elementales del parentesco, que se va viendo cómo son las genealogías, las relaciones familiares y el tejido social. Pues Luz, este, me extendí demasiado, pero hablé casi de 2 siglos y se me fueron, ¡puf!, Sí. infinidad de cosas. Y a quienes te estuvimos escuchando también se nos fue igual, porque tienes esa habilidad de ir llevando así pasito a pasito para que podamos comprender lo que nos estás tratando de expresar. Entonces, yo te preguntaría, ¿por qué después de todo este camino con el asunto de la antropología, o sea, de claramente te encanta, claramente es algo que te apasiona, ¿por qué el brinco al psicoanálisis? O sea, digo, evidentemente tú lo conociste, evidentemente ya lo acabas de decir ahorita, o sea, tuviste vínculo con la lingüística, con la etnolingüística, con la sociolingüística, con la filosofía, con la historia, con todo lo que hay allá alrededor, como para conocer la condición humana, o más bien como para conocer el ser humano, ¿no? Y poder advertir los efectos que hay en su condición. ¿Qué te hizo llegar al psicoanálisis? La verdad fue un lapsus. O sea, yo estaba de regreso. Primero, algo importante que la gente tiene que saber es que además ya soy maestro y doctor también en psicoanálisis. O sea, primero soy maestro y doctor en antropología y también maestro y doctor en psicoanálisis. O sea, como que lo tosudo y académico. Ahora sí, pelado que está enmendado, no deja ser pelado, ¿no? Pues mira, el tema fue muy simple. Estaba haciendo un trabajo de investigación en San Andrés Larrainza, en Chiapas, sobre magia y religión. Todo, digamos, todo mi trabajo como antropólogo fue sobre eso. Me interesaban mucho las Weltanschauungs, las cosmovisiones, la subjetividad, la magia, todo eso. Eso es lo que yo estudiaba. Y estaba en San Andrés Larrainza, que es una comunidad tzotzil, que está muy cerca de San Juan Chamula. Y entonces es muy interesante, hay como 3 comunidades tzotziles, que es San Andrés Larrainza, San Lorenzo Sinacantán y San Juan Chamula, que son tzotziles y son comunidades muy diferentes. O sea, la cosmovisión de muchas cosas son muy distintas. Y entonces, de repente empiezo a ver un ceremonial de un eh, Iloletic, que es el chamán. Y entonces estaba haciendo el baile y las velas y daba el posh. El posh es un licor destilado por ellos que como es destilado clandestino, le ponen pilas, entonces ya, ahora sí que te emborrachas y te pachequeas, porque te intoxica, o sea, es terrible. Todo eso, entonces yo de repente estaba ahí y decía, o sea, yo no quería ser psicoanalista, ¿eh? Me daba flojera a los psicoanalistas. Decía, pues están en un cuarto, o sea, no salen. Yo salía con mis informantes a caminar por los cerros, a buscar plantas medicinales. Me iba con uno, con el otro, el campo, o sea, ese sentido a mí me encantaba. Pero de repente llego a México, de regreso, conste, también había estado investigando en CIESAS, fui investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. O sea, lo que tú estás diciendo, o sea, antropólogo avant la lettre, o sea, y de repente llego a México y digo, quiero hacer una maestría y pienso en antropología médica, empiezo a hacer estudios de antropología médica y empiezo a trabajar con otro amigo, bueno, un amigo que había sido compañero, él de psicología social de la UAM, y empiezo a platicar con él de la cuestión de la eficacia simbólica. Y entonces le decía, es que, ¿sabes qué? O sea, decir eficacia simbólica y decir carabina de Ambrosio es lo mismo. O sea, opera la eficacia simbólica, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿O en qué se basa? ¿Cómo son los principios? ¿Cómo se articula? Esto que estamos diciendo, o sea, el médico dice, esto es autónomo, pero cuando se le muestran ejemplos de que no es autónomo, dice, aquí no es autónomo. ¿Pero por qué no es autónomo? O sea,
¿qué de este ejemplo ayuda a que reconstruyas tu propuesta teórica? Y nada. O sea, no has visto como un contraejemplo. Aquí Popper estaría verdaderamente escandalizado con el médico. Así, güey, tendría que esto llevarte a preguntártelo de otra manera. Y entonces y entonces me dice mi amigo, le digo, "Sé, yo creo que voy a estudiar psicología, voy a hacer una maestría en psicología". Y mi amigo me dice, no, Tapan, no, 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 tú vas a mandar a los psicólogos muy lejos, tú tienes que estudiar una maestría en psicoanálisis y lacaniano. Y le dije, ahora sí que why, because, ¿por qué, no? Y me dice, mira, lo que pasa es que en psicología, y es esto que tenemos como estas falsas cosas, ¿no? La familia disfuncional con un padre ausente genera estas cosas. Y dices, no hay familias que no sean disfuncionales y no hay familias con un padre presente. Y si hay una figura que está ahí, que está presente, la pregunta es un padre, y eso es presencia, estar ahí. Y entonces esas cosas vas a terminar matándolos a todos. Y entonces digo, ¿y dónde estudio eso? Me dice, la verdad es sí, creo que hay un lugar, pero no lo sé. Entonces voy a dar ese lugar. Yo quería seguir trabajando como antropólogo, pero me faltaba herramientas para tratar de entender cómo operaba esta cuestión de la subjetividad humana. Entonces dije, pues el psicoanálisis me lo va a dar. Entonces me entrevista para entrar a la maestría, me entrevistan y dice, ¿y tú qué haces aquí? Y les digo con sinceridad, la verdad, no sé. Lo que yo apuesto a obtener aquí es herramientas para poder entender la eficacia, o sea, cómo opera la subjetividad humana. O sea, ¿y tú quieres ser psicoanalista? Ay, no. No, claro que no. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Claro que no. Pues porque no me interesa. O sea, usted está aquí, no sé qué. Yo vengo de un lugar donde veía montañas, veía niebla, caminaba. O sea, ese es mi trabajo. Yo estaba con eso, con informantes, platicando en la comida. Yo estaba ahí trabajando y en la noche haciendo diarios de campo. Eso es lo que, ese era lo que a mí me concernía. Y estudiando la maestría, pues empezó a haber algunos eventos en mi vida que me empezaron a sacudir y entré a análisis. Y entrando a análisis, como a los 2 o 3 años de análisis, empiezo a darme cuenta que en realidad lo que siempre me interesó fue la subjetividad humana. Es decir, yo no podía ser chamán porque soy escéptico, ¿no? Pero me interesaban los mecanismos de cómo operaba el chamanismo, me interesaba la brujería. Entonces me empiezo a dar cuenta que en realidad mi camino era el del psicoanálisis, pero yo no lo conocía. ¿No? Me interesaba la subjetividad humana, me interesaba toda esa serie de resortes que nos llevan a hacer lo que hacemos, por qué lo hacemos, todo eso. Entonces te digo, entonces ahí fue cuando dije, ups, pero a mi propio pesar, ¿eh? O sea, si tú me dijeras, oye, felizmente, o sea, renunciar a la antropología en el sentido del trabajo de investigación in situ, a los informantes, a todo eso, no era fácil. De ahí brinqué al Instituto Nacional Indigenista porque también había esta parte de la deuda política con los indígenas de querer hacer algo por ellos, ¿no? Y entonces ahí estuve también trabajando para tratar de hacer algo desde la parte política, felizmente en un nivel bastante aceptable como para poder intentar hacer algo. Y después me di cuenta que no se puede hacer nada desde ahí, pero bueno, lo intenté. Y fue ahí cuando de repente dije, ¿sabes qué? Ya que tantos extravíos, lo tuyo es el análisis, en análisis. Gracias por compartirnos esta historia y que de alguna manera nos haga pensar a nosotros, eso que todavía hay gente que se pregunta respecto del psicoanálisis, ¿no? Si para ejercer la praxis psicoanalítica necesitas haber hecho un análisis, el tuyo. Y esto de alguna forma, o sea, todo el camino, o sea, no nada más lo del análisis, sino todo el camino de la antropología, tú lo dijiste, o sea, si no ibas a hacer elucubraciones de sillón. Pues me parece que en todas las disciplinas puedes hacer elucubraciones de sillón si no te comprometes verdaderamente con lo que eso representa. Y eso, en el tema del psicoanálisis, creo que la mejor de las formas como para poder llegar y tocar la condición humana, pues es con la tuya, con todos los tropiezos que eso te puede representar. Y pues bueno, qué
Pues qué buen camino nos acabas de platicar sobre todo el tema de la antropología y todas las herramientas que nos puede brindar el zambullirnos por ahí. Nos dejaste aquí varios autores que deberíamos de tomarnos como tareas, ¿no? Para irnos a preguntar cosas, porque conocer la condición humana, bueno, tratar de entenderla no es sencillo. Es fácil tropezarse con estos modelos hechos, ¿no? Psicológicos en el sentido de que, pues si eres de esta manera, entonces esto, si te tropezaste acá, entonces esto, si viviste esto, entonces esto. Y eso en muchas ocasiones también tropieza a la gente. Pero si nosotros no podemos advertirlo porque no lo comprendemos, pues bueno, es fácil que nos tropecemos junto con ellos. Entonces, pues muchísimas gracias por todo este camino de mostrarnos el discurso antropológico en el psicoanálisis. Gracias, José. Y pues gracias a todos los que nos acompañaron. Creo que a todos los dejaron como me quedé yo, porque hoy no tuvimos preguntas ni comentarios, pero muchísimas gracias. ¿Y qué tendremos para la próxima? Ya nos dijiste, también soy epistemólogo. ¿Quieres ir por ahí? Pues sí, puede ser buena idea. Sí, porque digamos ahí cuando he dado clases en las universidades he dado filosofía de la ciencia, epistemología, cosas de ese estilo. Sí, puede ser, sí. Pues qué maravilla. Pues entonces nos vemos en un mes para hablar contigo respecto de la epistemología y la relevancia que tiene cuando estamos hablando de psicoanálisis, ¿no? Sí, sí. Preguntarnos cosas, porque al final de la historia de eso se trata, de que podamos darnos cuenta de que tenemos muchas herramientas cuando hablamos de la condición humana y que cómo organizamos nuestras herramientas, porque también se agarramos de todos lados y las metemos y las revolvemos y luego las sacamos, entonces también podemos hacer un collage que no sea lo mejor para nosotros. Eso nos va a ayudar lo de la epistemología, a ver que los eclecticismos, Son no, peligrosos, ¿no? Pueden ser peligrosos. Y más cuando estamos hablando de con quién trabajamos, porque trabajamos con seres humanos. correcto. Pues muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a todos y todos los que nos acompañaron. Quiero comentarles también que próximamente hay un seminario nuevo del doctor Tapa, que es psicoanálisis de la infancia. Tenemos por aquí en Praxis una entrevista, bueno, no fue una entrevista, más bien fue como la explicación que José nos da respecto de cómo y por qué psicoanálisis de la infancia, por qué lo está planteando de esa manera y por qué le interesa hoy ir a hablarnos de eso. Entonces, ese seminario empieza próximamente, el día 11 de septiembre. Así es que pues están todos invitados. Si están interesados, mándenos un DM, nosotros con muchísimo gusto les atendemos. Así es que pues, los esperamos. Nos vemos además en un mes para hablar de epistemología. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Luz, gracias, Emanuel, gracias a todos los que vieron este programa. Todo para cada uno. Nos encontramos pronto. Bonita noche. Hasta luego.